Bueno, y queremos seguir conversando sobre los efectos de la variante Delta del COVID-19, que de acuerdo a los últimos estudios está caracterizada por su alta contagiosidad. Vamos a tomar contacto con el director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile, miembro más de la Comisión Asesora Ministerial para la Vigilancia Genómica, el doctor Miguel Allende. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está? Bien, doctor, lo primero que quiero preguntarle, de lo que sabemos de esta variante Delta, ¿solamente sabemos que es más contagiosa o también que es más agresiva? Porque lo que sabíamos hasta ahora es que cuando un virus se convierte en más contagioso pierde su agresividad. Bueno, no está tan claro eso. Lo que sí se sabe es que es más contagiosa y eso se ha visto porque primero, cuando aparece en un país por primera vez, empieza a aumentar en frecuencia, empieza a predominar por sobre las variantes que existen ya en ese país. Por lo tanto, es claro que tiene una ventaja competitiva a la hora de expandirse, de proliferar y de replicarse. Con respecto a la severidad de la enfermedad que produce, hay algunos indicios de que podría ser el caso, pero eso se ha visto principalmente en personas no vacunadas. Las personas vacunadas siguen teniendo una protección contra esta variante y por lo tanto no es tan claro que a esas personas les pueda burlar el sistema inmune que tienen tocado con la vacuna. Pero todavía, por ejemplo, acá en Chile no sabemos si la vacuna de Sinovac es efectivamente eficaz contra esta variante, porque todavía no está el estudio, por lo menos aquí en Chile, doctor. Efectivamente, con la vacuna Sinovac no lo sabemos a partir de información de otros países como el Reino Unido, como Israel, donde han visto que la variante Delta, si bien está predominando, está afectando principalmente a personas no vacunadas, lo que indica que las vacunas que allá usaron son efectivas. Que son distintas. Ahora, con respecto a la Sinovac, falta ver si eso va a ser el caso acá también. Y en ese sentido, doctor, ¿usted está de acuerdo? Porque ya se está hablando de esta tercera dosis, incluso se habla de septiembre como una fecha adecuada para aplicar una tercera dosis que, claro, todavía no se ha dado una comunicación, pero podría ser con otra del tipo de vacunas, no nuevamente con la Sinovac, sino que con otra, sobre todo con otra de ARN mensajero. Exacto. Lo que pasa es que la aparición de las variantes ha generado un desafío y la pregunta es si las vacunas van a seguir funcionando contra las nuevas variantes que aparecen. Hasta ahora sí han funcionado, es decir, las vacunas siguen protegiendo contra las variantes que han aparecido hasta ahora, a pesar de que hay un poco de disminución de su efectividad. Pero podría llegar el caso de que aparezcan variantes que ya empiecen a no ser reconocidas por la inmunidad generada por estas vacunas. Y en esos casos vamos a tener que aumentar la inmunización, probablemente con vacunas ligeramente modificadas, de manera de adaptarse a esas nuevas variaciones del virus. Claro, que nosotros en la vacuna contra la influenza lo veíamos cada año. Sin embargo, acá la variación del virus es muy dinámica. Estamos hablando de 2 o 3 vacunas al año. No es tan así, es dinámica, es cierto, pero por otro lado tenemos una pandemia desatada con mucha gente infectada en el mundo y eso está dando oportunidad para que aparezcan estas variantes. Como es un virus pandémico, significa que hay muchas copias del virus y cada vez que se copia hay una chance de que aparezca una variante. En el caso de la influenza quizás no es tan así, pero la velocidad de generación de nuevas variantes de este virus no es tan alta comparada con otros. Ahora es cierto que si sigue la pandemia de la manera que estamos ahora y no controlamos, digamos, la transmisión, es posible que sí tengamos que tener todos los años o quizás más, una nueva versión de la vacuna para poner. Doctor, bueno, ayer conocimos que ya por lo menos hay una persona identificada con la variante Delta en nuestro país. Cuando se conoce que ya hay una identificación, ¿es porque la variante ya está entre nosotros? Bueno, es una gran pregunta y la verdad es que no puedo dar la respuesta porque nuestro sistema de vigilancia todavía es muy modesto en el sentido de que no tenemos una gran cobertura ni regional ni de la población que está infectada. El ISP está haciendo todos los esfuerzos para aumentar su capacidad de secuenciación y logró detectar a esta persona. Ellos están concentrados sobre todo en las entradas al país como el aeropuerto y persona positiva que llega al país es testeada por secuenciación, que es la manera de detectar qué variante trae. Y por eso pudieron detectar a esta persona. Pero es posible que hayan entrado personas con resultados de test negativos y que no hayan sido detectados de esta manera y por lo tanto podría estar circulando la variante Delta más ampliamente. Simplemente no lo vamos a saber hasta que no aumentemos
nuestra capacidad de secuenciación y de vigilancia aún más. Bueno, porque todavía no tenemos bien claro qué fue lo que pasó con esta persona, pero aparentemente al inicio sí fue testeada y salió negativa. Por lo tanto, ella fue a hacer su cuarentena domiciliaria y si tenía ya esta variante tan contagiosa, claro, uno puede pensar que son muchísimas las personas que ya se contagiaron con solo ese caso. Exacto, como es más contagiosa, apenas ella empezó a generar partículas virales, probablemente salieron en aerosoles, ¿no es cierto? Y podrían haber contagiado a personas cercanas a ella. Ahora, que haya salido el PCR negativo no es tan raro porque hay un periodo de incubación del virus hasta que llegue a ser detectable por el PCR. Entonces, pudo haberse infectado en el viaje o al llegar acá o antes de salir, no ser positiva y haber desarrollado entonces la aparición del virus un poco más adelante. Así que eso no es tan raro. Lo preocupante sí es que qué personas estuvieron alrededor de ella cuando ya empezó a generar virus que se transmitían. Síntomas. Doctor, ¿y cuánto demora hacer una secuenciación genómica? Bueno, es una técnica muy complicada, bastante más que la del PCR. Lo que se está demorando el ISP son entre 7 días y 10 días más o menos. A veces con una urgencia se podría lograr hacer en menos días que eso, pero es una técnica que tarda su tiempo, por lo tanto no es como para tener una respuesta inmediata, como es el test de antígeno, por ejemplo, que es muy, muy rápido, o el de PCR que demora 1 o 2 días. Por lo tanto, una persona que ya se detecta positiva debiera estar muchísimos más días en cuarentena, ¿no? Eso es lo recomendable. La gente positiva ojalá cumpla bien sus cuarentenas y no tenga contacto con otras personas porque es la única manera finalmente que vamos a poder cortar esas cadenas de transmisión con el aislamiento y sobre todo con las mascarillas, ventilación de espacios interiores, etcétera. Esas medidas funcionan contra todas las variantes y con esta es lo mismo. Como es más contagiosa, tenemos que ser más cuidadosos todavía que con las variantes anteriores. Doctor, y usted, bueno, es el coordinador de las universidades, de los laboratorios que son capaces de hacer esta secuencia genómica. ¿Cuál es la cantidad de secuenciaciones que se pueden hacer semanalmente de acuerdo a los casos que vienen llegando, de acuerdo a lo que se recomienda internacionalmente? Porque además son exámenes bien caros, son como 150.000 pesos, 200.000 pesos cada examen. Exacto, esos son los precios, digamos, si uno lo hace al por mayor, por así decirlo, son bastante caros. Nosotros tenemos la infraestructura en las universidades como para poder hacer muchos más exámenes de los que se hacen hoy día, o más secuenciaciones, mejor dicho. Nosotros pensamos que si las universidades que están preparadas hoy día entraran a participar de esta red y pudieran sumarse al esfuerzo de secuenciación del ISP, podríamos por lo menos duplicar el número de secuencias que tenemos hoy e incluso triplicarlo si se usa el máximo de recursos posible. Doctor, y finalmente, porque se nos acaba lamentablemente el tiempo, pero ¿qué sabemos de la variante andina? Bueno, la variante andina sigue siendo preocupación. No hay ningún estudio biológico que nos indique si es de más transmisión o de más severidad la enfermedad. Sí vemos que cuando entró la brasileña y apareció la andina, esas dos compitieron y están más o menos a la par en términos de la frecuencia. Son las dos que están mayoritariamente presentes en Chile. Vamos a ver si son capaces de mantenerse en ese nivel o van a ser reemplazadas por la Delta, que sabemos que compite muy bien contra la variante británica, por ejemplo. Y si está compitiendo tan mano a mano, ¿tienen más o menos las mismas características o no? Me refiero a mano en términos del porcentaje que ocupan de los casos positivos. Es decir, una tiene el 30 y el otro el 35%, algo así. Entonces, son la mayoría de las infecciones en Chile por coronavirus son de la variante o P1, la brasileña, o la variante andina que ahora llamamos lambda. Como dije, ahora que entró Delta, puede que esta empiece a subir en porcentaje a expensas de alguna de esas otras dos. Pero no sabemos, por ejemplo, de la variante andina, cuáles son los síntomas que provoca, porque la variante Delta aparentemente tiene síntomas más parecidos a lo que es un resfrío. Exacto, eso es lo que han visto en otros países. Lamentablemente con la variante andina no conocemos cuáles son los síntomas, si son distintos a los del coronavirus tradicional, porque en realidad no hay un estudio profundo respecto a pacientes con esa variante y a la vez secuenciación, para poder asociar un cuadro clínico con una versión o una variante del coronavirus. Perfecto, doctor. Esperamos entonces que esta vigilancia genómica aumente frente, claro, a estas llegadas de nuevas variantes, porque el virus parece que ha salido bastante rebelde en querer sobrevivir. Muchísimas gracias por estos minutos con CNN Chile, doctor. Que tenga una buena tarde y, bueno, a seguir cuidándose. Así es, todo a cuidarse. Gracias, Matilde. Buenas noches. Gracias, doctor.